Hay algo que muchos predicadores no dicen porque tienen miedo de ofender a la gente, pero lo que vamos a compartir con ustedes es acerca de una estafa cristiana que está haciendo un boom en este tiempo. Ahora, antes de que comencemos, quiero decirte que algunos de ustedes estarán enojados con algunas de las cosas que vamos a decir. Así que antes de que escribas un comentario, te rogamos que nos hagas un favor en estar dispuesto a ver el vídeo hasta el final y escuchar lo que realmente la Biblia dice sobre esto, antes de descartar lo que vamos a exponer. Y es que tenemos el corazón muy apenado por lo que está pasando en la iglesia el día de hoy. La cantidad de personas que están siendo engañados en esto realmente nos preocupa. Dios me dice hoy, Dios me mostró ahora lo que va a pasar. Dios me llevó al cielo para mostrarme. Jesús se presentó a mí para avisarme esto que está por venir. Jesús me llevó al infierno para contarme esto. Dios me está hablando ahora y veo aquí a alguien. Dios me enseñó lo que va a ocurrir. Tengo una revelación de parte de Dios. Estas y muchas cosas más están invadiendo las redes sociales en este tiempo por diversos influencers autodenominados influencers cristianos evangélicos que están propagando profecías terribles sobre los últimos días, sobre el futuro de cada ciudad, sobre las supuestas conversaciones que tuvieron con Dios, con ángeles e incluso más atrevidos que tuvieron conversaciones con el mismo Satanás. Ya es una moda hoy, en diversas iglesias, el tratar de profetizar algo en nombre de Dios. Ahora, profecía es una palabra amplia y puede tener varios significados. Del verbo griego profetiza, significa hablar antes, o hablar en nombre de alguien, o hablar de las cosas antes de que realmente sucedan. Y esto nos dice que nunca es solo una buena suposición, y que no se trata de ser parcialmente exacto, sino que abarca la completa exactitud. Y de este tipo de significado de predecir el futuro es la que se está haciendo moda el día de hoy. No nos referimos al significado de predicar, sino que nos referimos de la recepción de una nueva revelación de parte de Dios, que luego es articulada por un profeta humano. Pero lo que sabemos es que no hay nadie que pueda conocer el futuro sino el que controla el futuro. No hay nadie que pueda decirnos lo que sucederá antes de que suceda, excepto solo el Señor, solo Dios. Ningún hombre, ningún demonio pueden predecir eventos específicos en el futuro. Solo Dios lo sabe. Y la Biblia pone un estándar para la verdadera profecía: aquellos que hablan en nombre de Dios. Y eso lo vemos en Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de los dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Dios, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí no se habla de un pequeño error, o un porcentaje mínimo de asertividad. Aquí es Dios hablando, y Dios nunca falla. Y su palabra lo afirma. Isaías 44:26. Dios confirma las palabras de sus verdaderos mensajeros. En Jeremías 28:9. El verdadero profeta es aquel cuyas predicciones se cumplen. En Ezequías 12:25. La palabra que Dios habla siempre se cumplirá. Por el contrario, un falso profeta, todo lo que puede hacer es cruzar los dedos esperando que se le cumpla lo que dijo. Pero Ezequiel 13:3 dice: así ha dicho el Señor Dios. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Dios, y Dios no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Dios, no habiendo yo hablado. Un profeta que dice hablar por Dios, y luego lo que dice resulta ser mentira, resulta ser falso. Dios mismo dice que Él está en contra de esos profetas. Así que la palabra de Dios es muy clara. No sé si recuerdan el triste episodio de un cantante que profetizó sobre otro cantante, que tenía una enfermedad terminal. Este profetizó que se sanaría, pero pasó un tiempo, y pasó todo lo contrario. Ese cantante murió. ¿Qué podemos decir al respecto?
respecto. ¿Es falso o no? El que hizo eso jamás se arrepintió de lo que hizo, pero la gente lo sigue teniendo como una eminencia de la música cristiana hoy. Había otra cantante que ordenaba a Dios un no por respuesta. Jamás se arrepintió, solo dio un pretexto a eso. Pero la iglesia la tiene como una cantante evangélica ilustre. Y esto no se trata de un error o un descuido por el cual justificar. Y muchos justifican. Aquí hablaron con presunción, mostrándose deliberadamente como profetas, y así muchos lo hacen en las redes sociales en estos momentos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Acaso nos hemos vuelto muy permisivos? ¿Acaso la Biblia cambió de parecer el día de hoy? ¿Acaso Dios se puede equivocar por sus profecías de ellos? La Biblia dice claramente como un requisito de varios, de un profeta de Dios, es la precisión predictiva. Cuando un verdadero profeta habla sobre eventos futuros, tiene que hablar con un 100% de precisión. Y eso es porque Dios sabe todas las cosas. Pero cuando vemos la triste y pésima realidad de estos influencers evangélicos, predicadores y cantantes evangélicos que están metidos en esto, encontramos que están muy lejos de este requisito. Y lo más dramático o cínico de esto es que por su propia admisión, los defensores del don moderno de la profecía reconocen que las profecías modernas a menudo son inexactas y están llenas de errores. Existen publicaciones de estos falsos predicadores metidos en esto, que lo afirman abiertamente, en donde estiman que la revelación profética tiene una precisión de alrededor del 65% en este momento, y lo demás, claro, es pura coincidencia. Algunos dicen, ellos tienen solo un 10% de precisión, pero aún así, los consideran evangélicos, los consideran apóstoles, o profetas, o querubines, o reverendos, o eminencias, o como les llamen. Muy pocos de los profetas, según ellos, se acercan al 85% de precisión, o mejor dicho, de atinar a su lotería. Según esa publicación, dicen que la profecía está aumentando en pureza, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pero la Biblia nos muestra el problema, y es que un verdadero profeta no es reconocido en base a cuántas predicciones acierta. Todo lo contrario, los falsos profetas son reconocidos por la cantidad de predicciones que se equivocan. Pero la gente y estos supuestos profetas se defienden diciendo que no debemos apresurarnos a llamar falso profeta a alguien, simplemente porque algo que dijo fue inexacto, solo fue un pequeñito error, un mal cálculo. Todos están expuestos a cometer errores. Claro que sí, pero Dios no tiene errores. Y si alguien quiere hablar en nombre de Dios, hablando Dios a través de ellos, no debería haber ningún error, porque Dios no comete errores. Lo que dicen ellos está muy lejos de la norma bíblica. Jeremías 28:9 también afirma lo mismo. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Dios en verdad envió. Entonces, la prueba para un verdadero profeta era que lo que profetizó debería de cumplirse sí o sí, porque era Dios quien les había revelado ese conocimiento. Por eso, para la Biblia, solo existen dos tipos de profetas: los verdaderos profetas y los falsos profetas. No existe ningún tercer término medio, al que la moda contemporánea antibíblica en la iglesia el día de hoy desean aferrarse a cualquier costa. No existe revelación más nueva o más íntima que solo la Biblia, que solo la Escritura. Dios no necesita darnos revelación privada que nos ayude en nuestro caminar con Él. Segunda de Timoteo 3:16, la verdad de su palabra lo afirma contundentemente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente. No necesitamos nueva revelación porque no es de Dios. Solo su palabra ofrece todo lo que necesitamos para toda buena obra. Y así como esto, existen muchas cosas más que están pasando en la actualidad, que lo veremos en estos siguientes vídeos, que te saldrán a continuación, aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra.